Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos al padre Arturo Peraza. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te va? Superior de los jesuitas aquí en Venezuela. ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien. Llegando de Bolivia, del encuentro de las organizaciones populares con el Papa. Creo que fue una reunión bien interesante, bien creativa. Es un paso adelante la Iglesia en ese nivel de generar espacios de encuentro, porque la Iglesia no lo dirigió. La Iglesia lo que hizo fue decir, mira, vamos a abrir el espacio de encuentro para que hablemos de las situaciones que se están generando a nivel global y a nivel de América Latina concretamente. Bien interesante, te puedo decir que fue el encuentro. Bueno, aquí estamos conversando con un sacerdote que no está vestido, por eso yo te tuteo, porque somos amigos aparte de eso, ¿no? Claro, efectivamente, así es. Así es, y eso con los jesuitas es más fácil que con otras órdenes, ¿no? Bueno, no, yo espero que todos mis demás compañeros igualmente sean igualmente cercanos. Así es. Ahora, Arturo, hablando de la visita del Papa, ¿qué dejó para América Latina la visita del Papa? Yo creo que fue interesante lo que el Papa mencionó, digamos, está en el contexto de esa encíclica que él ha creado, se ha llamado la encíclica verde de la Laudato Si. ¿Y qué es lo que él dice? Mira, ese sistema económico que existe a nivel global está dejando como dos residuos que son muy graves. Una gran cantidad de pobreza y una gran cantidad de basura. Y de alguna u otra forma la humanidad tiene que revisar qué estamos haciendo. Estamos hablando en términos globales. No es el problema. Hay gente que me pregunta, ¿y por qué el Papa no vino a Venezuela? Como si fuéramos el ombligo del mundo, por favor. O sea, creo que cuando uno habla en términos planetarios hay que ver la cosa como con un poquito más de vista amplia, como un poquito más de percepción. Pero esperemos que algún día venga, aunque no seamos el ombligo del mundo. Sí, yo espero que sí, pero la cuestión es, en este caso, fue al corazón de América Latina. Claro. Fue a dos países que no tienen mar. Paraguay y Bolivia. Fue uno de los países más chicos. Ecuador no se va a México, Argentina, Brasil, son los grandes países, perfectamente mediáticamente importantes. Sí, ¿no? Y se va a estos pequeños países que están cada uno en algún modo en un proceso de búsqueda, en un proceso de ver por dónde va un camino de desarrollo alternativo y ciertamente bastante diverso. El de Ecuador con sus características, el de Bolivia con sus características, e incluso diferente al de Paraguay, que sabemos que es más conservador, pero va a los tres, en los tres va tocando como la misma línea de pensamiento de dónde está el pueblo en medio de este proceso de desarrollo y dónde está nuestra casa común en medio de este proceso de desarrollo. Porque está muy bien el desarrollo, está muy bien la modernización, pero si esto va a destruir a la mayoría de la población, la va a empobrecer y amén de ello vamos a destruir nuestra casa común, entonces ¿qué estamos haciendo? Yo creo que esa llamada de reflexión que el Papa hace, y lo hace muy en concreto cuando llama a las organizaciones populares a pensarse a sí mismas y a pensar cuál es su papel y su rol en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial. Y nos reunió a muchos, y mira, éramos 20 de la delegación del Vaticano en 1.500 personas. Éramos nada. ¿Cuántos venezolanos había en esa delegación? No, lamentablemente yo creo que estaba yo solo. Ah, sí. Sí, lamentablemente no vi gente de las organizaciones populares venezolanas. Había mucha gente de Bolivia, mucha gente de Ecuador, de Perú, muchos argentinos Chile. fueron a Paraguay, claro, por ejemplo. También. Y bueno, también fueron de organizaciones populares argentinas. Estamos hablando de gente que trabaja en la recolección de basura, gente que trabaja en las cuestiones de transporte o sindicatos, gente que trabaja en el tema sin techo, gente que trabaja en los temas de sin tierra, pueblos originarios. Es decir, una gran variedad de grupos de personas que estuvieron planteándose la pregunta de por dónde encaminar desde la misión popular y desde la versión popular un nuevo modelo de desarrollo que efectivamente sea inclusivo. Generó mucha polémica, o al menos llamó mucho la atención, el regalo que le hizo Evo Morales al Papa. Ese crucifijo entrecruzado con el martillo y la hoz. Sí. Entrelazado. Y yo creo que el Papa le dio una respuesta acertada a esa. Claro, que ver el contexto tema, de ese. Por eso, el contexto, porque es Luis Espinal, aquel jesuita por el cual efectivamente el Papa se detiene en el lugar en donde se consiguió su cuerpo. Una persona que había sido torturada por la entonces dictadura boliviana. Sí. Y bueno, ese jesuita expresa la idea del deseo de diálogo entre comunistas, marxistas y cristianos. Ya que tú hablabas de tu propia historia, en ese sentido hubo muchos jesuitas que estuvieron en ese proceso de diálogo, de búsqueda de encuentro, de puntos comunes, en donde podíamos tratar de fraguar una visión común y que era posible encaminarse. Y creo que el crucifijo, en el caso de Luis Espinal, expresaba este deseo de búsqueda de diálogo y de encuentro. Y bueno, el Papa lo asume en esa dirección, pues.
lo asume en el contexto de lo que se hablaba en los años 70 y yo creo que sigue siendo legítimo el deseo de diálogo. Ya hemos hablado muchas veces de eso, Vladimir, cómo es necesario la necesidad de diálogo y cómo el Papa inicia procesos de diálogo. Este encuentro con organizaciones populares diversas, creyentes, no creyentes, gentes de pueblos originarios con condiciones de fe muy diversas, pero lo que nos interesa en común es la humanidad. Y eso es lo que nos hace encontrarnos y creo que allí hay puntos de encuentro. Y creo que Luis Espinal expresaba ese deseo de encuentro en torno a la humanidad de un Cristo crucificado que expresa el dolor de la gente más pobre y más sometida. Ahora, este Papa Francisco envía señales incluso hasta en su vestimenta, en su manera de vestirse, de exhibirse como Papa, ¿no? Sí, y en la manera de hablar. Y en la manera de hablar, por supuesto. Habla de manera directa, habla un castellano que estamos entendiendo todos de manera directa. En esa última asamblea frente al Papa, mira, yo vi Se ve más cercano a un hombre que a un Papa, él. Yo vi gente llorar. Eso es lo que te puedo contar. Y no es gente que sea católica, cristiana, ferviente, no. Gente más bien de las líneas más de pensamiento revolucionario de izquierda que lloró en ese encuentro, lloró de emoción de lo que escuchó, de lo que oyó, de la propuesta, de la petición de perdón que hace el Papa también a nombre de la Iglesia por las situaciones de historia de opresión que se generaron durante la conquista. Había mucha gente de pueblos originarios allí, pero que también reconocían la historia de muchos religiosos y curas que dieron su vida por esos mismos pueblos originarios. Basta recordar a Bartolomé de las Casas en nuestra historia, pero bueno, las reducciones del Paraguay están ahí al lado y en Bolivia también hubo reducciones similares de la Compañía de Jesús en donde se creó historia alternativa. Entonces es posible abrir nuevas historias en ese contexto, pero el Papa reconoce el pecado de la Iglesia. Y este reconocimiento de esta historia de pecado y deseo de transformación de esta historia de pecado es lo que movió a la gente. ¿Cómo una institución pecadora puede absolver a alguien del pecado? Si la Iglesia tiene sus pecados. Lo tuvo y los tiene también. Claro, justamente de eso se trata, hermano. O sea, yo creo que justamente es la gente que tiene la experiencia de la debilidad y la experiencia de misericordia de Dios es la que puede efectivamente expresar esta misma imagen. No son los perfectos. La gente perfecta siempre se cree como más importante y está más allá o viene a sacarte casi como de una puntica hacia afuera. No, los que nos caemos, los imperfectos, la gente que fallamos, esos somos los que podemos caminar junto con la otra gente entendiendo porque con nosotros también se ha tenido misericordia, porque Dios también se ha acercado a mí a pesar de mis fallas, a pesar de mis problemas, para abrirme un camino de vida. Y eso es lo que yo quiero expresarle a los otros, que si conmigo ha podido ser, ¿por qué no contigo? ¿Por qué no puedes tú también encaminar tu propia historia? Y por eso cuando me dicen que los malandros no son recuperables, claro que sí, y hay caminos de resiliencia y hay caminos de apertura. Frente a la violencia del país, claro que tenemos caminos y claro que tenemos que mostrarle los caminos a la gente. Que no es fácil es otra cosa, pero si conmigo ha habido una historia de apertura, ¿por qué no lo puede haber con otra persona? Un jefe de banda, de esas bandas que han cometido crímenes como los que hemos visto, es desde el punto de vista humano recuperable, reinsertable en la sociedad. Yo creo que sí, si das las condiciones. Es decir, el problema es que existan las condiciones para hacerlo y uno sabe que el camino es complicado y es difícil, pero eso no indica que es imposible. Hay gente realmente que termina enferma en términos muy duros y probablemente habrá que tener medidas de seguridad frente a ciertas personas que efectivamente han entrado en tal nivel de enfermedad, porque hay que reconocer, la droga mata el cerebro. Hay condiciones en las cuales tú entras que efectivamente quemas dimensiones de tu cerebro que son fundamentales para la convivencia social. Pero independientemente de eso, yo creo que puesto en determinadas condiciones y bajo ciertos mecanismos de seguridad, es posible incluso procesos de reinsertar y el ser humano se puede crear. Si uno no tiene fe en el ser humano, en el fondo pierde fe en uno mismo también. Yo siento que si no podemos tener esa fe, lo que pasa es que no puedes hacerlo de cualquier manera y aquí es en donde hace falta una política criminal seria y asertiva. Que yo pueda distinguir lo que es un criminal, que apenas una persona que ha cometido algún delito, un muchacho joven con 16, 17 años que se está iniciando en las condiciones del delito, a una persona que tú puedes decir, bueno, es un jefe de banda con una larga tradición, una gran cantidad de muertos, estás hablando de este famoso mexicano que se acaba de fugar, bueno, eso son condiciones distintas. Tienes que trabajar según el tipo de persona lo que puedes hacer. Y qué condiciones tiene esa persona para reinsertarse en la sociedad. Quizás en algunos casos tienes que tener muchas medidas de seguridad. ¿Cómo lograr que estas personas que no tienen ningún prurito, ningún resentimiento, ningún remordimiento, perdón, de asesinar a alguien
por un reloj, por un celular, por un par de zapatos, porque lo miró mal. ¿Cómo lograr que esas personas vuelvan a tener sensibilidad por la vida propia y del otro? ¿Cómo se hace? Porque primero tienes que Vamos a trabajar. hablar de eso al retorno, porque me están haciendo señales que debemos ir a la pausa. Y de ahí quiero que conectemos con lo que ocurrió, por ejemplo, en la Cota 905, ese operativo que se realizó recientemente. Ya venimos con Arturo Peraza.